Evangelio de hoy, martes, 18 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan. Y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿Y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita hoy a tener cuidado con el mal en todas sus dimensiones: personal, social, estructural. Tanto el libro del Génesis como el Evangelio se lamentan y nos previenen de esta realidad contraria al plan de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con lo de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? La levadura es un elemento mínimo, sencillo, pero que puede hacer fermentar en bien o en mal a toda una masa de pan. La levadura en ese contexto ha de entenderse en sentido simbólico. Una levadura buena o mala, dentro de una comunidad, la puede enriquecer o destruir. Jesús quiere que sus discípulos eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Esa levadura es equivalente a hipocresía, legalismo, superficialidad. De todo eso quiere Jesús que se aparten sus discípulos. Por eso, comenta el Papa Francisco, los invita a reflexionar sobre la pasada multiplicación de los panes y de los peces, y los llama a tener confianza, al mismo tiempo que les recomienda la vigilancia, para no contaminarse con el mal. Concretando un poco más, esa levadura no es otra cosa que el rechazo permanente que estas figuras tuvieron hacia Jesús, hasta condenarlo al suplicio de la cruz. Jesús nos advierte del mal camuflado que también crece y se extiende peligrosamente, y lo hace a través del ejemplo de la levadura, el ingrediente de cocina que hace que la masa fermente, ejemplo que ha utilizado otras veces de manera positiva, pero no en esta ocasión. Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Hoy tendríamos que sustituir fariseos y Herodes por otros personajes, corrientes de pensamiento, posverdades que fermentan y hacen crecer el mal. Jesús les recuerda a sus discípulos y a nosotros hoy que Él es el pan de vida, el alimento que nos ayuda a combatir el mal y a generar bien y bondad. En la Eucaristía lo recibimos. Eres lo que comes, cuerpo de Cristo, pan que nos fortalece y nos hace tomar conciencia de la identidad a la que estamos llamados a ser. Que todos seamos uno, y en esa unidad debemos cuidarnos y cuidar nuestra casa común, la creación de la que Dios nos ha hecho garantes, cuidadores. Parece una aspiración muy exigente, pues a veces no somos capaces ni de cuidarnos a nosotros mismos. Pero a eso aspiramos y para ello necesitamos el pan que Jesús es para nosotros. El alimento, no otros panes que nos llenan, pero sin nutrirnos, cuando no intoxicándonos. El Evangelio de hoy termina con pregunta que Jesús nos dirige. ¿No acabáis de entender? Es un buen día para orar con esta pregunta. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para que podamos comprender, asimilar y llevar a la vida aquella palabra de vida que nos cuesta,
y para librarnos de las levaduras tóxicas que contaminan nuestro corazón. La narración parte de un hecho sin importancia. Los discípulos se han olvidado de llevar pan suficiente para el grupo. Solo llevan uno. Todo ello nos da el contexto donde Jesús reprocha a sus discípulos su incapacidad para comprender el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, avisándolos, a su vez, de tener precaución ante personajes cuyo ejemplo no es el mejor camino hacia Dios. La levadura de los fariseos y de Herodes. Ante el consejo de que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y Herodes, los discípulos interpretan que es una alusión al poco pan que llevan consigo. Jesús les echa en cara su poca comprensión para el milagro que acaba de realizar. ¿Es que tenéis embotada la mente? ¿Es que ya no os acordáis del milagro de la multiplicación? Objetivo de la multiplicación de los panes y los peces. Ese milagro tenía un objetivo: alentar su fe en Jesús como Mesías de Dios, ya que al revelarles el secreto mesiánico, les descubría su personalidad. Ellos no lo habían entendido así, pese a tener ojos y oídos. ¿Qué es lo que les reprocha Jesús? Entendemos que el proceso de ir descubriendo su persona va a costarles un tiempo y, aún así, ya sabemos cómo se desarrollaron los hechos. Lo he dicho en otra ocasión y creo firmemente en ello. Sostengo que la mayoría de los problemas que enfrentamos hoy en nuestras relaciones humanas surgen porque no sabemos comunicarnos de manera efectiva. Muchas veces, en lugar de dialogar con apertura y empatía, nos dejamos llevar por suposiciones erróneas y malentendidos. Nos cuesta expresar con claridad lo que sentimos y, al mismo tiempo, nos cuesta escuchar con atención lo que los demás intentan decirnos. No sabemos escuchar. Esta es una realidad que afecta a nuestras relaciones personales, familiares y laborales. Escuchar no es simplemente oír las palabras de alguien más, sino comprender el mensaje detrás de ellas, interpretar sus sentimientos y ponernos en su lugar. Muchas veces, en lugar de prestar atención a la persona que nos habla, nuestra mente se adelanta, formulando respuestas, preparando argumentos o juzgando prematuramente lo que se nos dice. Inmediatamente nos creamos nuestros prejuicios y hacemos acusaciones y juicios en contra de nuestros hermanos sin antes escuchar bien, en lugar de tomarnos el tiempo para entender la situación. Sacamos conclusiones apresuradas basadas en nuestras experiencias previas, emociones o creencias personales. Es fácil caer en el error de interpretar las palabras o acciones de los demás de manera errónea, especialmente cuando ya tenemos una predisposición en nuestra mente. A los discípulos les pasaba lo mismo con Jesús. A menudo, en su deseo de comprenderlo, se apresuraban a sacar conclusiones antes de que él terminara de hablar. Su impaciencia y sus ideas preconcebidas les impedían captar el verdadero significado de sus palabras. Jesús hablaba con profundidad y sabiduría, pero sus seguidores, al igual que nosotros hoy, a veces se enfocaban más en lo que ellos creían entender que en lo que realmente se les estaba enseñando. Jesús decía algo y ellos inmediatamente se empezaban a hacer ideas. Sus mentes comenzaban a elaborar teorías, a formular preguntas internas y a buscar explicaciones desde su propio punto de vista. No siempre comprendían que el mensaje de Jesús tenía una profundidad espiritual y trascendía lo material. Se quedaban en la superficie de las palabras, sin alcanzar la verdadera enseñanza que él quería transmitirles. Se empezaban a formular pensamientos, comenzaban a mirarse entre ellos, en lugar de prestar atención a lo que Jesús les estaba diciendo. Es como cuando en una conversación, en lugar de enfocarnos en el mensaje,
Nos distraemos observando las reacciones de los demás o analizando nuestras propias ideas. Esto demuestra lo difícil que puede ser centrarse en lo esencial, sin dejarse llevar por distracciones externas o internas. Si esto les pasaba a los discípulos con Jesús, imagina qué cosas no podrán suceder entre nosotros. Si aquellos que caminaban con el Maestro, que lo veían realizar milagros y escuchaban directamente su voz, tenían dificultades para entenderlo, ¿cuánto más nos puede costar a nosotros en nuestra vida cotidiana? Nuestra capacidad de interpretar correctamente lo que otros nos dicen está limitada por nuestras experiencias, emociones y perspectivas individuales. Con mayor razón deberíamos tratar de irnos más despacio. Es importante no apresurarnos a juzgar ni a responder de inmediato. La comunicación efectiva requiere paciencia, disposición y un esfuerzo consciente por comprender al otro. A veces, el simple hecho de hacer una pausa antes de hablar o reaccionar puede evitar muchos conflictos y malentendidos. No sea que terminemos juzgando a Jesús en lugar de escuchar lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos. ¿Cuántas veces malinterpretamos sus enseñanzas? ¿O nos quedamos solo con lo que nos conviene escuchar? Es fácil tomar partes del Evangelio fuera de contexto y aplicarlas según nuestros intereses. En lugar de abrir nuestro corazón para recibir el mensaje completo y transformador que Jesús nos ofrece, leamos el Evangelio y seguramente, al meditarlo, le prestamos atención. Leer la palabra de Dios no debe ser un acto mecánico, ni una simple rutina. Debemos leer con el corazón abierto, permitiendo que cada palabra resuene en nuestro interior y nos lleve a una reflexión profunda sobre nuestra vida y nuestras acciones. Y si lo escuchamos, Él nos va a hablar. Dios siempre está comunicándose con nosotros, pero muchas veces somos nosotros quienes no estamos dispuestos a escuchar. Nos habla a través de su palabra, de las personas que nos rodean, de las circunstancias de nuestra vida. Pero si no estamos atentos, sus mensajes pueden pasar desapercibidos. Porque el problema no es que Él no hable. El problema es que muchas veces nosotros no queremos escucharlo. No se trata de que Dios esté en silencio, sino de que nuestra mente y nuestro corazón están tan llenos de ruido, distracciones y preocupaciones, que no le damos el espacio para que su voz se haga presente en nuestras vidas. Dios no deja de hablarnos, pero el ruido del mundo nos ensordece. Nos distraemos con preocupaciones, con noticias negativas, con la inmediatez de la vida diaria. Si no buscamos momentos de silencio, si no nos apartamos de vez en cuando para orar, difícilmente podremos escuchar su voz. La clave para una buena comunicación con Dios está en la disposición de nuestro corazón. Un corazón dispuesto a escuchar es un corazón que se abre a la transformación. Jesús nos enseña que la fe no solo se trata de hablarle a Dios, sino también de permitirle a Él hablarnos y guiarnos. Cuando dejamos de lado nuestras distracciones y nos disponemos a escuchar, Dios nos sorprende. Nos habla en la quietud, en la oración sincera, en la lectura pausada de su palabra. Nos habla también a través de las personas que pone en nuestro camino, con sus consejos, con su testimonio de vida. Pero, sobre todo, Dios nos habla a través de su amor. Su mensaje es claro, nos ama, nos guía y nos invita a confiar en Él. No necesitamos señales extraordinarias, porque su amor se manifiesta cada día en los pequeños detalles de nuestra vida. Que hoy podamos hacer un esfuerzo por escuchar con atención, escuchar mejor a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, escuchar con empatía y sin juicios. Pero, sobre todo, que aprendamos a escuchar a Dios,
que nos habla con amor y verdad. Abramos el corazón, apartemos el ruido y dispongámonos a recibir su mensaje, porque cuando escuchamos con fe, su voz transforma nuestra vida. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.